entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Nos acompaña ya en el estudio Claudio Arqueros, él es director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, está en Antofagasta también, forma parte y es miembro de la mesa directiva de la Unión Demócrata Independiente y tiene algunas actividades también acá en la zona justamente con dirigentes locales. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista en Antofagasta también. Gracias por la invitación. Quisiera partir comentando un poquito de contingencia. ¿Cómo han visto también desde la Fundación y un poco los pronunciamientos que quizás ustedes hoy día pueden tener de lo que están pasando con los profesores hoy día en el país? Hay muchos dimes y diretes, tensión. La ministra Cubillos ha sido bastante criticada también hoy día, pero se habla ya incluso de parte del gobierno de una contradicción si los profesores hoy día quieren seguir paralizados en el país, incluso con demandas salariales todavía sobre la mesa. ¿Cómo ven este mes ya de paralización y cómo le ha hecho también eso al actual gobierno hoy día? Yo creo que la carrera docente mejoró las condiciones considerablemente de los profesores. Yo creo que sin perjuicio de que siempre se puede mejorar, hoy tenemos una realidad que es bastante distinta. Y desde ese punto de vista yo creo que y eso ha demostrado voluntad política para mejorar, como decía, las condiciones de los profesores. En virtud de eso, y considerando además que en este año y medio, el gobierno, por medio del Ministerio de Educación, ha tenido más de 18 reuniones con el Colegio de Profesores, es decir, más de una mensual, y las últimas largas jornadas de trabajo. Y sin haber tenido necesidad de irse a paro, ciertamente uno podría hoy día demandarle al Colegio de Profesores que esa misma confianza que ha tenido durante este año y medio, más las políticas anteriores que se han impulsado con el objeto de mejorar la carrera docente, como yo decía, son señales claras con las que uno podría volver a preguntarle, bueno, ¿y por qué siguen en paro? ¿Por qué no seguir con negociaciones? ¿Por qué no seguir con este derrotero de mejora, volviendo a clase y permitiendo que esos jóvenes finalmente puedan seguir en sus hábitos de estudio día a día? ¿Piensa usted que este hábito de parar, hacer del paro un hábito, ha generado daños profundos en colegios emblemáticos en nuestro país? Miren la realidad, usted del Instituto Nacional, miren la realidad del Liceo 1, miren cómo cayeron los diferentes colegios emblemáticos en los CIMSE, en los resultados del PSU, porque el 2011 en adelante cayeron en una lógica de banalidad, diría yo, del ¿No paro. son capaces los gobiernos de dar respuesta? Porque si hablamos de la lucha de los profesores, podemos estar desde el primer gobierno de Michelle Bachelet, el primero de Piñera, luego vuelta a cada uno. Y hay temas que se siguen repitiendo, en lo que los profesores denominan una larga lucha. No vamos a ir a la deuda histórica quizás, pero en otros temas o petitorios que se mantienen de las primeras movilizaciones. Es que, insisto, mire, yo creo dos cosas. Yo creo que en la medida que ha habido una voluntad política por mejorar la carrera docente, y eso ya es ley, y eso ha cambiado, y en la medida de que además se han demostrado confianza por parte del Ministerio y del Colegio de Profesores para trabajar en conjunto sin necesidad de irse a paro, yo no entiendo que hoy día sea necesario el paro, considerando además, insisto, el daño que le ha provocado esta lógica de hacer del paro un hábito en nuestro país, el daño que le ha provocado a la calidad de la educación. Como yo le decía, miremos los Simpsons, miremos los resultados del PSU, miremos la gente saca a sus hijos de los colegios emblemáticos, de los mejores colegios de este país, que finalmente generaron una dispersión de la élite. La posibilidad de que gente común y corriente llegara a grandes cargos de representación pública, a los mejores universidades, en fin. Esos colegios hoy día están deteriorados por este tipo de actuaciones. Yo creo que, respondiendo ahora directamente a la última parte de su pregunta, yo creo que las demandas de los profesores no son claras y son contradictorias, fíjese. Porque partimos de este paro escuchando a los profesores diciendo no estamos parados por plata, queremos mejores condiciones laborales. Y hoy día la piedra de tope para superar el paro es plata. Entonces ahí hay una contradicción que yo creo que eso recae como responsabilidad en el Colegio de Profesores a respondernos. Y de otro lado, precisamente el dinero que se pide para mejorar los sueldos de las educadoras de párvulo es una cantidad que hoy día el gobierno ha señalado que es mucho más cara que invertir en infraestructura, que lo que se gasta en infraestructura educacional. Entonces, si uno además considera de que se va a mejorar, de que se ha mejorado la subvención, de que la subvención preferencial y la subvención regular para estudiantes de primera del ciclo inicial de enseñanza, de que además va a regular, o sea, va a emparejar en régimen lo que es el sueldo de las
educadoras parvularias, Junji y no Junji, son dos señales potentes de poner el énfasis, ¿cierto?, en la educación inicial y también en la mejora de los estudiantes. Pero este bono, así como está planteado hoy día, como ha dicho el gobierno, supera los recursos, y en la medida que los recursos son escasos, yo creo que hay que buscar otra forma de extrabar ¿Y en el lo conflicto. comunicacional qué nota le pondría o cómo evalúa lo que ha sido la ministra Cubillos? Hubo cambio claramente en educación, también para muchos fue bien evaluado al comienzo, pero hacia esta etapa y donde está hoy día el conflicto con los profesores, termina también poniéndose un piso un poquito más Siempre el costo difícil. más alto en un conflicto lo paga quien gobierna. ¿Mm? Siempre es la autoridad la que termina pagando el costo de representación más alto. Pero aún así la ministra tiene un buen grado de aprobación. Nadie piensa en que la ministra deba renunciar. Eso no figura en ningún estudio de opinión pública. Y de otro lado, además, la ministra, yo creo que muy inteligentemente, ha sabido ganar el sentido común de la ciudadanía poniendo dos temas que le hacen sentido a la opinión pública. Estoy hablando de admisión justa y aula segura, que han sido dos temas que ha logrado ella tomarse, con los cuales ha logrado tomarse la agenda. Y eso efectivamente genera inquietud en los sectores de izquierda, ¿m? Porque el Ministerio de Educación es un ministerio sensible, digamos. ¿Ah? Nadie pensaría ser ministro de Educación 8 años, digamos. ¿Ah? El gobierno anterior del presidente Piñera tuvo varios ministros de Educación y uno de ellos salió por una acusación constitucional, ¿cierto? Nos referimos al ministro Harald Beyer. Entonces el trabajo que está haciendo la ministra no puedo yo sino valorarlo, entender que estamos ante un gremio que es complejo, que es difícil, un gremio que tiene demanda histórica, como usted decía, pero aún así el ser capaz de llevar una agenda y que esa agenda sintonice con la ciudadanía no me puede sino llevar a evaluar positivamente la labor de la ministra. Ya que hablaba de temas de aula segura, quiero llevarlo a otro tema, la consulta ciudadana que algunos municipios están realizando, Antofagasta no es la excepción, buscar horarios límites para los adolescentes, que muchos han dicho que no tiene cómo prosperar por temas constitucionales, pero de igual modo se está haciendo esta consulta simultánea en varias regiones, dos regiones en realidad, la metropolitana y la de Antofagasta, varias comunas en la región metropolitana también se subieron a este carro de poder conocer cuál es el sentir. ¿Es necesario? ¿Sirve esa discusión si pareciera para muchos no tener un puerto legislativo eso? Yo creo que más allá, o antes que eso, que yo creo que tenemos una realidad. Y es que la ley hoy día no permite sancionar ciertos delitos que cometen ciertos adolescentes. Y tampoco queremos criminalizar a todos los adolescentes. ¿Sí? Pero de otro lado, es también realidad que los adolescentes hoy día son, si usted quiere, carne de cañón, o son utilizados por adultos para cometer delitos. Eso es una realidad. Y están los datos ahí de seguridad ciudadana, o sea, de paz ciudadana, están los datos que nos entrega Carabineros, están los datos de victimización, ¿cierto? Están los datos incluso de los portonazos que ocurren y cuántos de ellos son con menor de edad y qué sé yo, y sabemos que esas cifras se elevan día a día. Entonces tenemos una realidad que es difícil, ¿m? En las cuales se están utilizando a nuestros adolescentes para cometer delitos, pero no solamente para cometer delitos, sino que también para incitarlos a la droga, para incitarlos al alcohol. En la medida que hay padres ausentes, yo creo que subsidiariamente es legítimo que finalmente se pueda consultar a esos jóvenes que la edad que tienen, ¿cierto? Consultarlos su carnet y devolverlos a su casa. Yo creo que en su efecto, ¿cierto? Incluso un toque de queda en la medida que hay horarios donde nosotros sabemos que se realizan los portonazos, hay horarios donde nosotros sabemos que los jóvenes están en la calle o drogándose o están bebiendo alcohol. Fíjese usted que ha subido exponencialmente. Me atrevo a decir que 3 o 4 veces a lo que era hace 5 años la pérdida del miedo o la naturalización del consumo de marihuana. Si antes teníamos jóvenes consumiendo marihuana a los 15 años, hoy día tenemos el triple de esos jóvenes consumiendo a los 13 años. Claro. Y eso, perdón, todos sabemos que la marihuana es una puerta de entrada para otras drogas, ¿verdad? Todos sabemos además, disculpe, ¿no?, que por mucha propaganda que se le haya hecho a la marihuana, ya el colegio médico, o sea, la ciencia ha señalado, ¿no?, que la marihuana efectivamente hace daño. Hoy día, no me acuerdo, hace unos días atrás lo leíamos en la prensa, pero además está absolutamente sancionado científicamente, ¿no? Y así lo ha avalado también el colegio médico, ¿no?, que si usted consume droga entre los 12 y los 20 años, el daño es irreparable. O sea,
el daño que usted le provoca consumir droga en ese periodo es absolutamente irreparable. Entonces, tenemos que hacer algo al respecto. Y en la medida que hay familias ausentes, familias que por distintos motivos no se hacen cargo de la educación de sus hijos, en estas situaciones que son tan sensibles como es el crimen, como es la drogadicción, como es el alcohol, que además lleva a cometer otros crímenes. Pero usted habla de muchos datos, en cambio en lo otro no hay ningún dato, o sea, nada dice que existe una correlación del sacar de los jóvenes, ¿cierto?, de la calle a ciertas horas en que eso no ocurriría. Uno podría decir, incluso hoy día hay una aplicación que los jóvenes piden alcohol a la casa. Recién lo conversábamos con el diputado Castro, que estaba también sentado donde usted está. Entonces, no hay datos que digan que una medida como esa podría llevar finalmente a un resultado que se espera. Hay muchas medidas que probablemente vamos a tener que probar porque estamos ante situaciones nuevas. Nunca antes teníamos nunca antes tuvimos, por ejemplo, una aplicación, ¿verdad?, que nos trajera alcohol a la casa y no pudiéramos regularla. Estamos ante situaciones nuevas y ante situaciones nuevas tenemos también que arriesgar medidas nuevas y medidas que sean efectivas. Si esa medida no nos resulta, bueno, podemos probar otra, pero son medidas que efectivamente nos van a, o sea, que en rigor, en lo concreto y en lo pronto, nos van a permitir a sacar jóvenes de ahí. Yo creo que a la medida que nosotros ponemos un toque de queda, efectivamente los jóvenes no van a poder andar en la calle, y eso es efectivo y es real. Ahora, si los jóvenes van a buscar otros horarios, por ejemplo, que me imagino que es lo que usted está pensando, u otras formas de consumir alcohol, pues bien, hoy día tendremos que buscar otros modos, pero hoy día sabemos que hay horarios, sabemos que hay zonas, ¿cierto? Y sabemos que hay edades en las cuales los jóvenes delinquen, ¿cierto? Y se drogan, ¿ya? Y yo creo que Carabineros, las policías deben tener un apoyo en eso, porque también no dan abasto, sobre todo, insisto, si se hace en un sentido subsidiario, es decir, entendiendo que las familias no están cumpliendo un rol, porque aquí hay un fracaso que es anterior al rol del Estado, que es el fracaso de la familia. Cuando tenemos jóvenes drogándose, cuando tenemos jóvenes alcoholizados, cuando tenemos jóvenes que están cometiendo crimen, la primera institución que falla no es el Estado, no son los colegios, son las familias. Y eso es lo que nos obliga a tomar medidas también a nivel de política pública. Y a nivel de política pública, ¿sienten que han sido representados con la visión que la UDI tenía también de resolver justamente cuestiones que tienen que ver con la familia y todo lo que ello implica? La UDI se ha visto bastante incómoda, yo creo que con lo que va de esta administración, constantemente se ve una tensión, sin ir más lejos, el último cambio de ministros también no los dejó muy contentos. ¿Qué pasa? ¿Se ven representados en esta lógica, en la forma en que ustedes buscaban que ciertas políticas públicas se plantearan en lo que va de este gobierno? ¿Se les ve todavía a la UDI un poco incómodos hoy día? O sea, yo creo que la UDI es parte del gobierno porque suscribe al programa de gobierno del presidente Piñera. Y el presidente ha hecho un esfuerzo por impulsar su programa de gobierno. Pero se ha encontrado con que las reformas que requiere para aprobar y poder ejecutar parte de su programa de gobierno han sido más bien obstruidas en el Congreso. Y en eso la UDI ha sido un partido absolutamente leal y que ha estado al lado del presidente para hacer todos los esfuerzos posibles con tal de que se logren acuerdos para poder aprobar dichas reformas que son parte, insisto, del programa de gobierno. Pero algunos dentro de sus filas les piden ser más críticos incluso de ese gobierno. O vamos al fenómeno casi, lo que pasa con algunos militantes que también empiezan a ver en otra fuerza política mayor representación quizá de sus ideas de gobierno o lo que esperaban de un gobierno. Pero fíjese que la UDI también, los diputados de la UDI, la bancada de la UDI, han sido súper explícitos con el gobierno, al igual que, por ejemplo, lo ha sido Acción Republicana o Partido Republicano, bueno, está en formación Acción Republicana, ¿no?, de pedirle al gobierno, a ver, por ejemplo, en materia de reforma previsional, el 4%, el famoso 4% adicional que se va a empezar a ahorrar para las pensiones, dejémoslo a libertad de los trabajadores, ¿cierto? O sea, que ellos en rigor puedan elegir si quieren que sea una AFP quien lo administre, un ente estatal o una AFP estatal incluso, ¿no? Así como José Antonio Gas, en eso yo lo he escuchado decir que se cumple el programa de gobierno, los diputados de la UDI también no han tenido problema al respecto, ¿no? Entonces,
En rigor, no veo tanta diferencia en las lógicas o sea, en las demandas que ha tomado la UDI por ejemplo, las exigencias que venían desde el programa de gobierno. Yo creo que la UDI ha sido un partido leal porque es un partido de gobierno, es un partido con vocación de coalición, y así se ha comportado hasta ahora. Pero a ver, yo creo que honestamente el gobernar con minoría en el Congreso evidentemente genera un problema, porque tú tienes que abrirte a negociar ciertas cosas. Y en esas negociaciones empiezan las tensiones, incluso dentro de las propias coaliciones, como usted bien me está comentando ahora, ¿cierto? Que es posible ver. Pero ahí es donde viene la astucia política tanto del gobierno como de los parlamentarios, pero además nos deja una enseñanza, ¿no? Que es ser mucho más enfático en preocuparnos de obtener mayorías en el Congreso. Pero el presidente también se ha ocupado de eso. Mayoría o representación también en los cupos que hoy día, por ejemplo, hablo nuevamente de un ministerio. Directamente lo decía, no tenemos a lo mejor una representación ahí, una visibilidad de los propios proyectos. Sí, claro, dos cosas. Una, para poder impulsar un buen programa de gobierno, se requiere tener representación en el Congreso para poder impulsarla. Hoy día, con el cambio de sistema electoral que nosotros tenemos una realidad que es bastante compleja. Fíjese que hay 40 diputados elegidos con menos de un 5%. Tenemos diputados elegidos con menos de un 1%. Y frente a esa realidad termina obstruyendo, o termina finalmente generando que los resultados de una reforma dependan de personas que no tienen representación. Ahí tenemos un problema y el presidente anunció como parte de sus intenciones, ¿cierto?, de aquí a lo que queda su mandato, de generar un cambio en el sistema nuevamente político electoral en el Congreso. Eso es lo primero. Y respecto a los ministerios, sí. La UDI se sintió que fue castigada, y así lo dijo la propia presidenta Jacqueline Van Rieselbergh en el último cambio de gabinete, sobre todo en un ministerio tan sensible como es Desarrollo Social, porque la UDI es un partido con vocación popular, porque ha hecho esfuerzo, porque su derrotero desde su inicio hasta hoy está marcado por una profunda vocación popular, ¿cierto? Y hemos dado... hemos puesto nuestros mejores profesionales, digamos, históricamente al servicio de la superación de la pobreza. De hecho, la situación económica en la que hoy día está Chile, que es la mejor en su historia, se debe en parte a este modelo que la UDI ayudó a construir, la institucionalidad que Jaime Guzmán, ¿cierto?, ayudó a construir. Entonces, claro que duele, si esa es la verdad, ¿no? No vamos a tener eufemismo para decirlo, lo ha dicho una y otra vez nuestra presidenta, en que en este cambio nosotros no hayamos tenido... representación. ¿Por qué? Porque un partido con vocación de coalición y leal como ha sido la UDI también paga costo. Paga costo al defender y al estar constantemente, ¿cierto?, apoyando al gobierno en la buena y en la mala. ¿Qué esperan? ¿Un segundo tiempo? ¿Esperan un poco una reparación de ese daño político, como ustedes lo podrían leer, que este segundo tiempo tenga que... No, yo creo que la página se ha dado vuelta, dejando súper claro cuál fue la posición de la UDI al respecto. Los equilibrios en una coalición hay que mantenerlos. Y yo creo que en una próxima oportunidad, yo creo que el presidente va a tener consideración de que esos equilibrios hay que cuidarlos en virtud de las sensibilidades que provoca y de la necesidad de mantener la coalición conforme, digamos, ¿no? Nosotros no estamos hablando... Déjeme aclararlo, por favor, por si esto no estaba claro. Esto no se trata de cuoteos políticos, porque también se ha hablado de aquello. Esto se trata de poner a la mejor gente, ¿cierto?, en los cargos adecuados. El presidente Piñera dijo al inicio de su mandato que el Ministerio de Desarrollo Social era el corazón de su gobierno. Por ende, a la UDI le pareció incomprensible que en el ministerio que el presidente había señalado que era el corazón de su gobierno, fuese a buscar una persona lejos de su coalición, que no tenía, o sea, lejos del corazón de su coalición. Si el ministerio más importante está ocupado por una persona que es muy lejana a su coalición, por supuesto que cabe preguntarse por qué ocurre eso. O sea, su corazón estaba mutando hacia otro amor. O en el fondo no pude yo llenar, eso es lo que uno tiende a pensar, ¿no?
no pude yo ocupar esa responsabilidad del Ministerio de Desarrollo Social con gente nuestra. El ministerio más importante, para el ministerio más importante, ¿no tengo gente de confianza en mi coalición? Esa es la pregunta que la UDI se hizo. Pero esa página ya estaba vuelta. Pero ¿cómo hoy día, en lo interno, cómo hoy día se están planteando justamente, usted dice la UDI es un partido claro, con mucha tradición, con una Vocación de militancia coalición. importante, con esta vocación de coalición, pero han sido bastante golpeados. O sea, la representación que hoy día tienen en el Congreso claramente es un resultado de malas elecciones que han tenido que hoy día llevarse encima, ¿cierto? Es una 29 mochila diputados. que pesa también hoy día y que no les ha permitido, usted decía recién, es un sistema que puso nuevas reglas del juego y hay gente que tiene muy poca representación hoy día en el Congreso, pero es cierto tal vez que en elecciones la UDI no pudo La UDI es el partido con más alcaldes. no pudo a lo mejor dar en el Congreso, ¿cierto? Tener representatividad. RN tiene la bancada más grande hoy día, por ejemplo. Lo hicieron mejor en las elecciones, incluso quizás cartas fuertes en su momento arrastraron a otros con menos posibilidades, pero lograron sumar quizás más en las distintas bancadas hoy día dentro del Congreso. Entonces, ¿cómo hoy día se están efectivamente desde la UDI moviendo o ustedes mismos alineándose? Van a venir nuevas elecciones, vamos a tener el 2020 concejales de nuevo, Sí, alcaldes de nuevo y probablemente gobernadores regionales. Yo diría Entonces, dos cosas ahí. Primero, el Congreso no es 100% representativo por los ejemplos que yo le acabo de dar. Tenemos 40 diputados elegidos con menos de un 5%. Si algo se le criticaba al sistema binominal, era que no era representativo, porque finalmente los equilibrios parecía que no representaban. Si usted en el sistema binominal necesitaba un 10% para elegirse, ¿cierto? O un 8%, hoy día necesita un 1%. Entonces, el decir, bueno, la UDI a lo mejor pero no pueden es ser representativos de, a lo mejor sí, de una coalición de un sector, quizás no representativos del número de votos que logra recibir, pero sí ser parte de una coalición que quizás es representativa dentro del total final de los diputados hoy día, por ejemplo. 40 diputados, o sea, casi un tercio de la Cámara. La Cámara tiene 155 sí. diputados. 40 diputados, casi un tercio, tienen menos de un 5%. Eso no es representativo en ninguna parte. Eso no es representativo. O sea... Pero igual representan un sector, me refiero, o el Frente Amplio, que quizás llega con RD, con los partidos que sea, llega representando quizás a un sector político. Pero insisto, eso es una intencionalidad que se le da al sistema. Usted cuando va a votar, yo cuando voy a votar, no voy a votar por el Frente Amplio. Yo no voto por la lista Frente Amplio. Eso no existe en el voto. Yo voto por una persona, ¿cierto? Pero representa sí a un de acuerdo, sector, pero vota por una persona, ¿cierto? Sí, que representa claro. una idea, pero tal persona. Si no votaríamos, porque si fuera por votar tendencia, votamos por la lista, pacto, ¿cierto? por la lista. Ya, eso no existe. Y esa persona puede arrastrar, insisto, a candidatos que votan, o sea, que obtienen menos de un 1%. Eso ciertamente que no es representativo. Y eso genera distorsiones y la ha generado. Fíjese que hoy día los líos que tenemos para aprobar reformas. Hoy día, incluso dentro de los mismos partidos, hay diferentes tendencias. Un sistema proporcional como el que nosotros tenemos, y se dijo en su momento, genera fragmentación. Entonces, lo primero a decir es que el que hoy día tengamos menos diputados no significa que no tengamos representación o que eso sea estrictamente responsabilidad de la UDI. Yo creo que hay dos fenómenos ahí. Primero, el que le acabo de decir, que tenemos un sistema proporcional que no es 100% representativo. Y segundo, que ciertamente el fenómeno de José Antonio Kast, que generó ciertos apoyos a otros candidatos, donde nosotros llevamos candidatos a diputados también, nos generó una fuga. ¿Ah? Y ahora, ¿cómo yo avalo esto también? Aparte de estos dos argumentos, es que si usted mira otro sistema que también es muy representativo respecto de espacios de votación directos y populares, es que la UDI es el partido con más alcaldes de Chile. Entonces, la elección que viene ahora en 2020 es clave. Es ahí donde la UDI hoy día está trabajando para lograr tener es una elección fundamental, como usted conquista dice, efectivamente. Y para eso hemos desplegado todo un trabajo y el último Consejo Directivo ampliado hizo un hincapié en esto, en el sentido de desplegarnos región por región, en todas las regiones, buscando y preparando los mejores profesionales para las próximas elecciones municipales. Porque he sabido, usted también lo sabe, ya de algún modo me lo dejaba ver, que las elecciones municipales son una antesala para la presidencial también. Y en ese sentido la UDI quiere empujar también, tener una buena elección presidencial, considerando además que de los candidatos mejores, no los candidatos, los personajes políticos mejores evaluados en la última encuesta CEP y en las distintas cadenas, son la mayoría de ellos de la UDI. Me refiero, por ejemplo, a Evelyn Matei, me refiero a la ministra Isabel Pla, me refiero al alcalde Joaquín Lavín, por ejemplo. ¿Y Antofagasta cómo lo ven? ¿Como una posibilidad de lograr? Se dice que acá hay varias cartas que están sonando también hoy día. Yo creo que eso está por verse, está un poco más lejos. Yo creo que siempre
lo mejor es tener varias alternativas. Y como usted dice, en Antofagasta, por cierto, tenemos varias alternativas, ¿no? La figura Ahora, Karen Rojo sigue siendo una de las cartas UDI, eso es algo que trasciende, que se discute. a ver, yo creo que hoy día nadie es candidato, eso es lo primero. Lo bueno, lo verdaderamente Pero positivo en carta, esto... yo digo, no No, candidato. es que, o sea, yo creo que lo positivo es que existan más de una posibilidad de que podamos finalmente ser un partido que pueda ofrecer diferentes posibilidades o que tengamos alternativas de liderazgo. Eso es clave. O sea, eso habla muy bien de un partido que está constantemente reconfigurándose o rehidratándose, digamos, con su militancia. O sea, no hay nada mejor para un partido que tener muchas cartas o tener siempre más de una carta. Y gracias no sé, al trabajo que se ha hecho en esta directiva, el trabajo de unión que se hace incluso con la lista y con la bancada, con la lista anterior, quiero decir que también trabajó... que sigue trabajando hoy día, que integra la mesa directiva, con la bancada de diputados, con sus senadores, con los mismos concejales. O sea, yo creo que la UDI es un partido súper articulado y eso es un activo que tiene. Y en la medida Pero que hoy no eso se están siga... sondeando todavía. Usted dice hoy día porque, no sé, Manuel Rojas sigue siendo un histórico de la UDI, ha sido carta electoral en varias oportunidades, se dice que la actual alcaldesa deberá esperar, sí, en todo caso, una fecha judicial, pero podría ser una de las cartas también... incluso suena posiblemente a senadora apoyada por la UDI, no siendo militante, pero quizás como una carta. Hay nombres en la mesa. Incluso se hablaba de Cantero en alguna oportunidad también, que tiene otra tradición política, pero que... Es que como usted dice, hay cartas y eso es lo positivo. Más allá, ciertamente no podemos adelantarnos a decir tal o cual carta, además que no soy yo esa persona, la persona indicada, y en su momento tanto las encuestas como el trabajo, la disposición de cada una de las personas, ¿cierto? Lo dirá. Pero lo positivo, insisto, raya para la suma, es que la UDI tiene más de una carta y eso habla muy bien del trabajo articulado que estamos haciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos en la entrevista. Gracias a usted. Gracias a ustedes también. Nos reencontramos como siempre con otro invitado por las pantallas de Antofagasta Televisión.